Bien. Ahora vamos a introducirnos en lo que es básicamente el modelo ricardiano. Y para eso vamos a, como les comenté al principio, comenzar por analizar una economía en autarquía, ¿sí? Una economía cerrada, que no tiene interacción con el resto del mundo. Y vamos a suponer que esa economía es argentina, ¿sí? Que tiene dos bienes, soja y celulares, como venimos viendo hasta ahora, que para producir estos bienes requiere solamente del trabajo como factor de producción, que este factor de producción va a ser plenamente empleado, o sea, no tenemos desempleo, y que va a ser móvil entre sectores, ¿sí? Ese trabajo puede ser utilizado para producir tanto soja como celulares. La tecnología de producción va a estar basada en requerimientos técnicos, como vimos antes, esos requerimientos que son fijos en horas hombre por unidad de producto, y los rendimientos en consecuencia se suponen constantes a escala. Y todos los mercados van a ser competitivos, tanto mercados de bienes como el mercado del factor trabajo, ¿sí? Bien, comencemos analizando esta economía que tiene justamente dos funciones de producción, una para producir soja y otra para producir celulares, de acuerdo a asignar la proporción del trabajo al sector de la soja según la productividad marginal de ese trabajo, ¿sí? La productividad marginal del trabajo va a estar representado por 1 sobre el requerimiento técnico en términos de horas de trabajo en ese sector para producir ese bien, ¿sí? Lo mismo para soja como para celulares. Suponemos pleno empleo del trabajo y por lo tanto si asignamos el trabajo en su totalidad entre la producción de soja y celulares, vamos a ver que este trabajo va a estar repartido en producir soja y producir celulares, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a estos requerimientos técnicos que acabamos de definir antes. ¿Sí? Estos requerimientos técnicos, recuerden que son las cantidades de horas hombres por unidad de producto que vimos en las tablitas anteriores. Y por lo tanto, lo que vemos acá es que es lo mismo, es una simplificación que la producción de cada uno de estos bienes va a estar justamente dividido por la productividad marginal del trabajo en ese sector. ¿Qué vamos a tener aquí? Perfecta movilidad del trabajo entre sectores, como vinimos suponiendo, y una condición importante que va a ser nuestra condición de equilibrio es que el salario en esta economía en Argentina va a ser único, ¿sí? Bien, entonces, nuestra frontera de posibilidades de producción, de acuerdo a esta restricción, ¿sí? De plena ocupación del trabajo entre asignarlo a la producción de soja y asignarlo a la producción de celulares de acuerdo a los requerimientos técnicos, nos van a permitir aislar una de las dos producciones, en este caso yo aislé Q-soja, ¿sí? Y encontrar la forma que va a tener esta frontera de posibilidades de producción, ¿sí? Entre producir soja y producir celulares, ¿sí? Recuerdan cuál es el concepto de fronteras de posibilidades de producción, es el máximo que yo puedo producir de estos dos bienes, sojas y celulares, de acuerdo a la dotación de recursos que tengo, que en este caso solo es trabajo, ¿sí? Entonces, esta frontera de posibilidades de producción va a tener una forma lineal, como vemos en el gráfico y como vemos en la ecuación, ¿sí? L barra sobre el requerimiento técnico de trabajo en el sector de la soja, va a ser la ordenada al origen, aquí, y menos este cociente de requerimientos técnicos, ¿sí? El requerimiento técnico del celular sobre el requerimiento técnico de la soja, va a ser la pendiente, ¿sí? La pendiente de esta curva. Y si ustedes miran un poquito mejor este cociente, no es más ni menos que el costo de oportunidad, ¿sí? Lo mismo que acabamos de definir antes en la tabla, donde decíamos 2 sobre 4, que era un medio el costo de oportunidad de Argentina. Bueno, en este caso, este va a ser justamente el costo, este costo de oportunidad. En este caso sería el 4 sobre 2, ¿sí? Sería un 2 acá, por justamente la producción de celular. Entonces, en este gráfico, bueno, lo tomé del libro de Finstra y Taylor, pero supongan que en este lado, en el eje de ordenadas, tenemos cantidades de soja y en el eje de abscisas vamos a estar midiendo cantidades de celulares. Nuestra frontera de posibilidades de producción va a ser esta recta, ¿sí? Y como le dijimos antes, la pendiente, ese menos este cociente de requerimientos técnicos, no es más ni menos que el costo de oportunidad. Y otra cosa que vamos a ver es que ese costo de oportunidad justamente es constante, ¿sí?
Bien, veamos cómo determinamos el equilibrio en autarquía para esta economía, ¿sí? Una cosa importante que tenemos que recordar es que tenemos mercados competitivos y que por lo tanto en un mercado competitivo el trabajo es remunerado de acuerdo al valor de su productividad marginal, ¿sí? Entonces el salario que se le va a pagar en el sector de la soja va a ser igual al valor de la productividad marginal de ese trabajo en el sector de la soja y por lo tanto esa definición de valor de productividad marginal es igual a la productividad marginal, o sea, el 1 sobre el A, ¿sí? Ese requerimiento técnico, por el precio de la soja, ¿sí? Precio es un supuesto, ¿sí? Es un valor dado. Sabemos que P soja es el precio de la soja y PR celular es el precio del celular. Entonces, estas son nuestras definiciones de los salarios que se van a pagar en el sector de la soja y en el sector del celular. Bien, ahora la condición de equilibrio, ¿cuál va a ser? Digamos, yo sé que si yo pago un salario más alto en el sector de la soja que en el sector del celular, todo el trabajo va a querer trabajar en el sector de la soja y nadie en el sector del celular. ¿Cuándo yo voy a estar en equilibrio? Y voy a estar en equilibrio cuando el salario que yo le pague al trabajador del sector de soja como al trabajador del sector del celular sean iguales, ¿sí? Entonces, mi condición de equilibrio para esta economía en autarquía es que los salarios sean el mismo, sea único a nivel nacional, ¿sí? Y por lo tanto, igualando esos salarios, lo que yo voy a encontrar es que el salario en Argentina va a ser igual al valor de la productividad marginal del trabajo en el sector de la soja, que va a ser igual al valor de la productividad marginal del trabajo en el sector del celular. Si yo tomo esta ecuación, digamos, este resultado que encontré acá, y hago pasaje de término, acá puse despejando, perdón, es pasaje de término, voy a poder, ¿sí? Paso el celular aquí y paso el requerimiento técnico de soja para allí, o al revés. A ver, ¿qué más acá? Voy a encontrar entonces que a ver, acá hay un error. Bueno, después se los corrijo bien. Lo que voy a encontrar es que el precio, acá hay el error está acá, ¿sí? Ahora después se los corrijo en el PowerPoint. Lo que voy a encontrar es que como resultado, ¿sí?, de este equilibrio es que los precios relativos de soja en términos de celulares van a ser iguales a los costos de oportunidad, que fue lo que vimos antes acá, este costo de oportunidad, ¿sí? Esa es la condición de equilibrio. Salarios iguales entre sectores hace que los precios relativos de ambos bienes se igualen con ese costo de oportunidad. Y en realidad, en términos gráficos, lo que vamos a encontrar es justamente este punto A, ¿sí?, donde vamos a ver que nuestra recta de presupuesto se va a superponer con nuestra frontera de posibilidades de producción y que a su vez vamos a encontrar una curva de indiferencia que va a ser tangente en ese punto. O sea que en ese punto voy a tener tres condiciones que se van a estar cumpliendo, ¿sí? Que los precios relativos de la soja respecto de celulares van a ser igual al costo de oportunidad de producir soja y celular, y que a su vez eso va a ser igual a la tasa marginal de sustitución de esta curva de indiferencia que es justamente tangente en el punto A. O sea que esta va a ser mi condición de equilibrio en autarquía. Pasemos ahora a comercio, ¿sí? Supongamos ahora que en vez de una economía tenemos dos economías, ¿sí? Sumamos a China, los bienes son los mismos que antes que estábamos produciendo y que ahora también se producen en China. Tenemos trabajo solamente para producir estos bienes tanto en Argentina como en China, ¿sí? Cada país va a tener una dotación de L diferente. Ese L va a estar en pleno empleo en ambas economías, va a ser móvil entre sectores, pero no vamos a permitir la migración, ¿sí? No puede moverse el trabajo chino-argentino ni viceversa. Las tecnologías de producción van a estar basadas en requerimientos técnicos fijos de horas hombre para producir una unidad de producto, y esta tecnología, o sea, estos requerimientos van a diferir entre países, tal cual lo vimos antes en la tablita con los números, ¿sí? Los requerimientos técnicos van a ser diferentes entre países y eso va a tener que ver justamente con la productividad del trabajo en un sector o en otro, y en una economía y en otra.
No existen barreras comerciales ni costos de transporte, ¿sí? Nada va a cambiar estos precios relativos que vamos a encontrar, no va a impactar ni barreras comerciales. Barreras comerciales nos referimos tanto a lo que se refiere a política comercial, si aranceles, no sé, retenciones o barreras no arancelarias, pero también nos referimos a que no existan costos de transporte, que justamente las distancias o las de los errores geográficos, montañas y demás, no tienen que ser salvados, ¿sí? Esos son a cero costo. Vamos a también suponer que las preferencias entre los países son idénticas y homogéneas, ¿sí? O sea que la diferencia en este modelo no va a venir por el lado de la demanda, si las preferencias son las mismas, sino lo que vamos a ver es que la explicación del patrón de comercio entre China y Argentina van a estar dados por estas diferencias tecnológicas, estas diferencias en requerimientos técnicos de horas hombre para producir una unidad de cada bien en cada una de estas economías. Y también seguimos suponiendo competencia perfecta. Bien, en el caso anterior, en el de autarquía, lo que habíamos visto para Argentina, habíamos visto su frontera de posibilidades de producción y el equilibrio de autarquía de Argentina. Aquí tenemos lo mismo, pero para China. Si comparan ustedes esta frontera de posibilidades de producción con la de Argentina que vimos antes, van a ver que está mucho más sesgada a lo que sería la producción de celulares, que es lo que estamos considerando en el eje de abscisas, ¿sí? Y que entonces el equilibrio de autarquía de China cumpliría exactamente con las mismas condiciones que encontramos para el equilibrio de autarquía de Argentina. En el punto A se está cumpliendo que los precios relativos, ¿sí? Se igualan con el costo de oportunidad de producir soja en términos de celulares, ¿sí? En el punto A, y que a su vez se iguala con la tasa marginal de sustitución de esta curva de indiferencia que es tangente en ese punto de equilibrio, y que me determina que en ese punto A se va a estar produciendo 25 unidades de soja, que es lo que nosotros medimos acá, y 50 unidades de celulares, 50 celulares, que es lo que medimos en abscisas. O sea que, nada, tenemos dos economías por ahora en autarquía, cada una con su equilibrio de autarquía. Porque estas economías van a decidir intercambiar bienes, ¿sí? Y una de las razones es que en autarquía estas dos economías encuentran precios relativos distintos, ¿sí? Lo que vamos a ver es que en Argentina el precio relativo de la soja en autarquía, en comparación con el precio relativo de la soja en China, va a ser más bajo, ¿sí? Por lo tanto, Argentina va a estar justamente reflejando en ese precio relativo una ventaja comparativa en la producción de soja en relación a China, y China va a presentar en consecuencia una ventaja comparativa en la producción de celulares. Hasta ahora en autarquía, cada país, China por su lado y Argentina por el suyo, producían y consumían lo que producían. Si no había posibilidades de consumir cantidades diferentes de soja o celulares de acuerdo a en comparación con lo que se produce domésticamente. ¿Qué es lo que va a permitir el comercio? Justamente poder consumir cantidades diferentes de lo que se produce, es decir, disociar las decisiones de producción de las de consumo, ¿sí? Vamos a ver también cómo se determinan los precios internacionales relativos, y eso lo vamos a ver justamente a través del equilibrio del mercado internacional, donde van a intervenir la oferta relativa de todos los bienes, de ambos bienes en todo este mundo que está compuesto por China y Argentina para nosotros, y la demanda relativa, ¿sí? De esos dos bienes también a nivel mundial. Y lo que vamos a ver también es qué pasa con los salarios, si se igualan bajo comercio o no. Bien, comencemos con el equilibrio internacional. Como les dije, la condición de equilibrio internacional en el mercado internacional, que es lo que estamos representando acá, la condición de equilibrio es que la oferta relativa de soja en términos de celulares se iguale con la demanda relativa de soja en términos celulares. Como les dije antes, este modelo no muestra nada diferente entre países en términos de preferencias, en términos de demanda relativa, y simplemente la demanda relativa vamos a ver que va a tener pendiente negativa, que va a estar reflejando las preferencias entre bienes, ¿sí? Y que va a estar reflejando solamente los efectos de sustitución de un bien por otro. Por el lado de la oferta relativa, sí vamos a ver
diferencias, porque justamente este es un modelo de oferta y lo que nos va a estar marcando esta oferta relativa son las diferencias de requerimientos técnicos, de las diferencias tecnológicas que tiene un país respecto de otro para producir soja y en relación a celulares. Entonces, este gráfico que tenemos aquí nos representa el mercado internacional. En el mercado internacional seguimos siempre trabajando con precios relativos y con cantidades relativas. En el eje de ordenadas reflejamos precios relativos de la soja en términos de celulares y en abscisas cantidades totales que se producen de soja respecto de celulares. Fíjense que aquí yo sumé la cantidad de soja de Argentina más China, dividido la cantidad de celulares de Argentina más China también, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a determinar esta oferta relativa mundial? Y esta oferta relativa mundial, como ustedes van a ver, aquí yo le puse 1, 2, 3, 4, que hace referencia a cada uno de los tramos, ¿sí? Si el precio, o sea, si este precio relativo de la soja, ¿sí?, se encuentra en el tramo 1, ¿sí?, o sea, entre 0 y el costo de oportunidad de producir soja en Argentina, si este es el costo de oportunidad de producir soja en Argentina, o sea, si el precio que paga el mundo en términos relativos es menor al costo de oportunidad de producir soja en Argentina y por supuesto en China, porque este es aún mayor, no se va a producir soja, ¿sí? En este tramo me está costando más producirlo que lo que me reditúa producirlo. O sea, el precio va a estar por aquí abajo, entonces ni Argentina ni China van a estar produciendo soja en este tramo 1. Ahora bien, si el precio internacional, ¿sí?, me paga el mismo valor que lo que a mí me está costando en términos de costo de oportunidad de producir soja, ¿sí?, este país, o sea, Argentina, va a estar produciendo soja. ¿Sí? Va a estar produciendo soja y va a estar produciendo también celulares, ¿sí? Va a estar produciendo ambos bienes en este tramo, ¿sí? ¿Qué va a estar pasando en el caso de China? China no va a estar produciendo soja en el tramo 2 y solo va a estar produciendo celulares, ¿sí? De nuevo, repito, tramo 1 no se produce soja en ninguna de las dos economías, solo se producen celulares. En el tramo 2, Argentina empieza a producir soja y produce soja y celulares, porque fíjense que el precio internacional en este caso estaría siendo igual a su costo de oportunidad, su costo de oportunidad en autarquía, donde producía ya ambos bienes. Y en el caso de China, en el tramo 2, solo seguiría produciendo celulares y no soja. Si ahora seguimos avanzando y suponemos que el precio internacional, el precio relativo internacional de la soja va a estar en este tramo, ¿sí?, en el tramo que denominamos 3 de la curva de oferta relativa. Si el precio está en este tramo, o sea, entre el costo de oportunidad de producir soja en Argentina en autarquía y el costo de oportunidad de producir soja en China en autarquía, bueno, entonces lo que vamos a ver es que en cualquier punto de este tramo, Argentina se va a dedicar a producir solo soja. ¿Por qué? Porque en este tramo el precio que le está pagando el mercado internacional la soja es mayor que lo que le está costando producirla. Y por el caso de China, China va a seguir produciendo solo celulares, porque para producir soja el precio todavía está muy bajo, ¿sí?, y su costo sigue siendo muy alto. En el tramo 4 de esta oferta relativa, lo que vamos a ver es que Argentina va a seguir produciendo solo soja, porque obviamente este precio es mucho más alto que su costo de oportunidad de producir soja, o sea que se va a dedicar a producir solo soja, y que en el caso de China va a estar produciendo un poquito de soja y un poquito de celular, ¿sí?, ambos bienes. O sea, esta va a ser la forma escalonada que vamos a tener de esta oferta relativa. Ahora bien, si a esta oferta relativa le sumamos la demanda relativa, lo que vamos a ver es que dependiendo dónde corte esta demanda relativa, si me olvidé ponerle DR acá, que aquí es DR y DR, ¿sí? DRA, por ejemplo, que es la que nos da el equilibrio A, lo que vamos a estar viendo es que en esta demanda relativa que corta en el tramo 2, ¿sí?, nos va a estar diciendo que esta cantidad que se produce a nivel mundial, cantidad relativa, ¿sí?, de soja en términos celulares, va a estar compuesta por en parte por lo que produce Argentina de soja, ¿sí? Argentina va a estar produciendo soja, y en parte por lo que Argentina más China producen de celulares, ¿sí? Lo que voy a estar viendo en este caso es que Argentina va a estar produciendo dos bienes,
en el punto A, y China va a estar produciendo solo celulares. Por lo tanto, ese equilibrio lo vamos a llamar de especialización incompleta. ¿Por qué? Porque al menos uno de estos países, en este caso Argentina, está produciendo dos bienes, o sea que no se está especializando en la producción de uno solo, sino que sigue produciendo ambos bienes, porque el precio internacional de equilibrio, ahora sí de equilibrio, porque tengo un equilibrio donde oferta relativa y demanda relativa se cruzan, ese precio es igual a su precio de autarquía. Ahora bien, si la demanda relativa no fuese A, sino B, ¿sí? Y tenemos un punto de equilibrio como B que tenemos marcado acá en el tramo vertical de esta oferta relativa, lo que vamos a ver es que en ese punto Argentina va a estar produciendo solo soja. Todo el trabajo de Argentina va a estar destinado a producir soja. Y que en ese mismo punto B, China va a estar destinando toda su dotación de trabajo a producir celulares. Y entonces este caso B, este equilibrio B, va a ser un equilibrio de especialización completa, ¿sí? Donde cada una de estas economías se especializa, destina sus recursos a producir un solo bien, aquel bien en el cual presenta esas ventajas comparativas. Un caso por ahí que uno puede asociar de especialización incompleta es el caso cuando tengo un país grande y un país pequeño, o sea, economías que no son del mismo tamaño, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, Argentina, que lo estamos asociando aquí, ¿sí? El que está produciendo dos bienes, sería el país grande. Y en consecuencia, pues sí, porque tendría la capacidad de producir ambos bienes. Y en consecuencia, ¿cuál de las dos economías estaría ganando más? La que estaría ganando más en este caso sería China. ¿Por qué? Porque China va a poder acceder a una soja más barata que lo que produce domésticamente en autarquía, ¿sí? Mientras que Argentina va a seguir recibiendo la remuneración de la soja al mismo precio que lo que estaba recibiendo en autarquía. O sea que este es un resultado importante que tienen que tener en cuenta, que bajo especialización incompleta lo podemos asociar a un caso donde tenemos economías de distinto tamaño y que en consecuencia cuando el equilibrio es de especialización incompleta, en este caso vamos a estar diciendo que el precio de equilibrio, o sea, los términos de intercambio van a ser iguales a los precios de equilibrio del país grande en autarquía y que por lo tanto el que está ganando en términos de precio, ¿sí? Va a ser la economía pequeña. Bueno, en fin, tenemos por un lado Argentina y tenemos por otro lado China, ¿sí? Recuerden que el punto A que teníamos en el gráfico anterior, tanto en Argentina como en China, era el punto de equilibrio de autarquía, ¿sí? Recta de precio, frontera de posibilidades de producción y curva de indiferencias, todas tangentes en el punto A. Pero desde el momento en que esta economía se abre al comercio, la recta de precios, o sea, los precios relativos cambian, ¿sí? Los precios relativos en este caso estarían mejorando para Argentina, ¿sí? O sea, estarían mejorando, estarían incrementando en este caso el precio de la soja para Argentina. ¿Y qué estaría haciendo? Que Argentina decida destinar todos sus recursos a producir soja, que sería este punto B estrella, ¿sí? Aquí estamos mostrando un punto de producción donde Argentina produce todo de soja y que sin embargo, de acuerdo a las curvas de indiferencia, o sea, las preferencias reflejadas por estas curvas, el punto de tangencia para consumo sería el punto C estrella, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que veríamos? Que Argentina produce destina todos sus recursos a producir el máximo de soja, pero que sin embargo va a seguir consumiendo un poco de soja, pero también celulares. ¿De dónde van a venir estos celulares? Van a venir justamente de importar, ¿sí? Importarlos de China. Lo mismo va a estar pasando en China. Recuerden que el punto A era el punto de autarquía, ¿sí? Y que en definitiva, en este caso, China, ¿sí? Va a estar mejorando los precios relativos de celulares, ¿sí? Y que en consecuencia va a destinar todos sus recursos a producir celulares y de acuerdo a esta nueva recta de precios, que es exactamente igual que esta, ¿sí? Los precios las pendientes deberían ser exactamente las mismas, va a estar consumiendo en una curva de indiferencia superior,
¿sí? Donde te encuentra el punto de tangencia. Entonces, produce el máximo de celulares, consume un poco de celulares y un poco de soja. ¿De dónde viene esta soja que no produce? Bueno, toda esa soja que no produce va a estar viniendo justamente de Argentina, ¿sí? Bien. Entonces, importante como conclusión es que estamos disociando las decisiones de consumo de las de producción con la apertura comercial y que no estamos rompiendo con ningún cumplimiento de recta de presupuestos. En el punto B y en el C se están cumpliendo esta restricción de presupuesto en forma simultánea. En el punto B estamos considerando las decisiones de producción dados estos nuevos precios internacionales y en el punto C estamos cumpliendo con esta misma restricción de precios, pero de acuerdo a nuestras preferencias, eligiendo nuestras proporciones de soja y celulares que vamos a consumir, ¿sí? O sea que vamos a estar cumpliendo con que el valor del consumo es igual al valor de la producción, dados estos términos de intercambio, estos nuevos precios internacionales. Bien, ¿cuáles son las ganancias de comercio en este caso? Tenemos en realidad básicamente dos cosas que mencionar. Una, por el lado de la producción. ¿Por qué? Porque el comercio va a ser una manera indirecta de producir bienes, ¿sí? Y que podemos justamente intercambiar. Cada una de estas dos economías se va a estar especializando en lo posible, ¿sí? En el bien en el cual es más eficiente, ¿sí? Donde presenta esas ventajas comparativas y vamos a ver que la producción de ambos bienes va a estar creciendo a nivel mundial, o sea que tenemos una ganancia por el lado de la producción, pero también vamos a tener una ganancia, un beneficio por el lado del consumo, ¿sí? Porque vamos a estar disociando las decisiones de producción de las de consumo y por lo tanto las personas van a poder consumir lo que quieren y no lo que realmente se producía domésticamente antes de la apertura comercial. Entonces voy a estar ampliando esas posibilidades de consumo, ¿sí? Lo cual va justamente a permitir mejorar en términos de bienestar. Y eso lo vemos aquí, cuando pasamos del punto A al punto C, que estamos pasando una curva en diferencia superior. Bueno, en ese caso tenemos justamente una mejora en términos de utilidad, en términos de bienestar, a nivel agregado de la economía. ¿Por qué digo agregado a nivel de la economía? Porque no puedo con este modelo hacer ningún tipo de análisis distributivos. En cada una de estas dos economías lo que yo tengo son solo trabajadores, ¿sí? Y en el agregado van a estar mejor, pero no sé qué va a estar pasando en el interior, digamos, no puedo hacer ningún análisis distributivo. Sin embargo, sí puedo hacer un análisis distributivo entre países, ¿sí? Si las dos economías son del mismo tamaño, ambas van a ganar de manera igualitaria. Pero si tengo justamente economías de tamaños diferentes, siempre va a estar ganando aquella economía de tamaño más pequeño.